Lo primero que os tenemos que decir es que como sabéis, es una presentación que se adscribe al marco de INJUVE, del Instituto de la Juventud, y que va a ser grabada para luego poderse compartir a través de su canal de YouTube. Os lo decimos sobre todo de cara a que si después en el turno de preguntas alguien no quiere que salga su cara o se escuche su voz, puede utilizar el chat sin ningún problema. Cuando lleguemos a ese momento, sí que os pediremos, para mantener un cierto orden, cuando queráis hacerle preguntas a Andrés o hacer algún tipo de comentario, que utilicéis la herramienta de levantar la manita. Lo tenéis abajo. Veréis que hay un icono en el que aparece la palabra participantes. Si pincháis, se os abrirá un menú donde están todas las personas que están ahora mismo conectadas y abajo veréis una serie de iconos. El primero es el de levantar la mano. Lo utilizáis, así nosotros vemos que alguien quiere intervenir y le damos paso. Bien con audio y vídeo, si así lo queréis. Si no, pues podéis escribir simplemente las preguntas en chat sin levantar la mano ni nada y os iremos dando también respuesta. Bueno, y dicho esta salvedad, vamos a empezar, primero de todo, presentando a la criatura. Aquí tenemos Astenia, el primer cómic largo de Andrés, publicado por Pan Ediciones. Andrés fue beneficiario de la ayuda de INJUVE a la creación joven del año 18, en la categoría de cómic, y por eso estamos hoy aquí, para presentarlo. Yo, antes de empezar a hablar de este libro y que Andrés nos cuente un poco cuál ha sido su génesis y de dónde surge la idea y todo el desarrollo, os voy a dar unas breves pinceladas biográficas de él para que lo podáis conocer si no lo conocéis todavía. Andrés nace en Granada en el año 91 y, bueno, antes nos comentaba, antes de empezar, que a los 8 años ya se trasladó a Logroño, donde ha residido mucho tiempo. También estudió ilustración en la Escuela de Arte de Zaragoza, donde obtuvo el premio extraordinario por un proyecto llamado Justín, basado en el Marqués de Sade. Y después también ha sido beneficiario de la beca de la Muestra de Arte Joven en La Rioja y ha realizado todo tipo de publicaciones de libro ilustrado, pero Astenia ha sido tu primer cómic. También has expuesto tu trabajo en Pekín, en Art Beijing y en el Instituto Cervantes. Bueno, yo tengo otro cómic tuyo por aquí que me lo comentabas estos días. Bueno, aquí lo tenéis. Es un pequeño fanzine publicado por Bistec Negro, la pequeña editorial de autoedición de Víctor Solana. Y me comentabas que en realidad lo habías hecho a la vez que Astenia. O sea, que de alguna forma ninguno de los dos antecede al otro, sino que son hermanos, ¿no? Sí. Por así decirlo. Bueno, y actualmente estás también trabajando en un proyecto gráfico de 3D, que luego también quizás nos puedes comentar un poquito sobre él. Pero a mí me gustaría comenzar por el principio y que nos explicaras un poco de dónde sale la idea para hacer un libro como Astenia, o si quieres incluso empezamos contando un poquito de qué va, para que la gente, si todavía no ha tenido la ocasión de poderlo leer, se sitúe. Vale. Si quieres hago un pequeño resumen. Perfecto, sí, Pues, sí. o sea, Astenia nace un poco de que me picó la mosca de querer hacer un cómic, porque yo hasta el momento había hecho como narraciones un poco experimentales y nada como tan narrativo, a pesar de que Astenia es bastante experimental en el sentido de que no es un cómic al uso, pero nació de la idea de representar un poco la astenia. O sea, así que quería como realizar un tipo de narración lenta que a veces te sorprendiese, te subiese arriba, te bajase a lo más profundo. Y nació un poco de ahí. Luego sí que la historia, como resumen, puedo decir que trata de una chica o un ser misterioso, un poco marciano, ¿no? Que casi todo lo que toca, pues lo pudre o lo mata, ¿no? Y aparece un personaje también como bastante misterioso que se obsesiona con esta habilidad o capacidad que tiene la protagonista. Y entonces pues se dedica un poco a observarla, a perseguirla y al final es una relación un poco turbia, ¿no? De lo que trata Astenia. Pero bueno, yo creo que abarca muchos temas, o sea, no es solo una relación. Yo creo que se habla también de naturaleza, de contaminación, de muerte.
así como un resumen un poco. Ujú. Me llama la atención lo que me comentas porque si no hubiera tenido ninguna información, al leer Astenia habría pensado que parece un libro que surge más de lo gráfico que de lo conceptual, como que incluso te diría que parece un libro que surge en torno al diseño de un personaje muy potente, que es esta chica de la que hablas que pudre las Mm, cosas que toca, que se puede ver en la portada del libro, además. sí. Vamos a, para que la gente la vea. Es un personaje de diseño muy potente y no sé si este diseño se va creando sobre la marcha o es un personaje que tienes muy claro desde el principio cómo quieres que sea. Pues parte de eso tiene que ver el viaje que te comenté que hice a China. O sea, Ujú. porque yo sí que hice un diseño que esa parte del cómic que era ya como un personaje femenino con esta franja, ¿no? Y luego en ese viaje que hice a China, pues observé muchos plásticos que fui como recogiendo y la idea de que pudriese las cosas, pero que estuviese protegida como una especie de armazón de plástico, se creó un poco en China, porque sí que hay muchas cosas de ese viaje que yo las plasmé aquí, a pesar de que fue un viaje breve, porque fueron 10 días, Ujú. pero sí que lo prolongué y quise como representar cosas que había visto allí, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, vi a un señor que llevaba bobinas enormes, enormes en un carrito de plástico y yo me quedé como, no sé, fascinado, ¿no? Y luego también pues recogía bolsas de plástico. No sé, quería también hablar de eso, de lo que te comento del tema de la contaminación y de la naturaleza, ese hecho que no el contraste. También representado con la vida y la muerte. Ujú. Mm, Sí, porque hay un... Eso está presente siempre en el libro, pero una cosa interesante que yo veo en él es que hay muchas cosas que cuentas a través de lo puramente gráfico. El libro tiene diálogos, cuando si lo habéis leído lo veréis, y si no cuando lo podáis leer lo podréis comprobar. Tiene diálogos, una voz, ¿no?, que está siempre presente, pero hay muchos momentos en los que nos dejamos llevar por el puro dibujo. Y a través de ese dibujo es como cuentas esta dinámica que tiene mucho de poético también, creo, ¿no? Casi como una especie de cuento gótico, puede ser. No sé si tienes influencias literarias de ese estilo o es una película que yo mm. me monto. No tanto, yo creo que no tanto. O sea, al final sí que creo que mis referencias son, pues, por ejemplo, Tanaka, que lo tengo aquí, que lo he traído, Mm. pues eso, lo enseño, que Gon, pues me fascina totalmente. O Yuichi Yokoyama, Ludovic de Beur también me flipa. Pero también tengo como muchas influencias que vienen de otras partes, como quizá de la música. O sea, Ujú. no tanto... Y nunca he pensado en hacer un cómic súper narrativo, con un guión súper cerrado, ni con unos diálogos como demasiado pensados, ¿no? O sea, sí que al final mis referencias son más gráficas, en el sentido de que me gusta narrar más con lo visual o me prefiero como que el espectador interprete, ¿no? Que no se quede todo plasmado en el libro, sino que sea partícipe como casi en primera persona, ¿no? Y que se vea obligado a sacar sus propias conclusiones o que tenga que volver hacia adelante. No me interesaba hacer como un libro muy, muy cerrado. O sea, me gusta que se planteen las cosas, ¿no? Y surjan dudas. Mencionabas algunos de tus referentes. Bueno, has enseñado ahí el Gon de Tanaka, que es un Mm, cómic mudo, precisamente. O sea, que supongo que sí, eso tiene que ver también con la manera en la que tú narras, o Yuichi Yokoyama, que en algunos cómics tiene palabras, pero que no suelen tener una función narrativa, sino que es más bien, pues eso, igual, ¿no? Poética, sensorial. sí. ¿Te interesa más, por lo que dices, las artes o las obras que huyen de lo narrativo convencional para irse a otro tipo de formas de expresión o de comunicación? Yo creo que me llegan más. O sea, no sé por qué, pero quizá por esto que te comento de que al final me hacen más partícipe. Para mí es como, tiene una profundidad diferente, ¿no? O sea,
bueno, es una opinión personal, vaya, pero sí que el hecho de, por ejemplo, el viaje de Yuichi Yokoyama, que Ujú. plantea a esos personajes misteriosos, que simplemente ver cómo les afecta la luz o el paisaje que observan, pues para mí es mucho más profundo que si me tengo una narración o un diálogo muy preciso, ¿no? No sé, a mí al final es lo que me interesa, sí. Ujú. Me gusta que también en el cine o en la música me gusta que me sorprendan o que me vuelvan un poco loca la cabeza y que me tenga que plantear cosas. O sea, al final es lo que me hace gracia. También has mencionado la música como una influencia y es curioso porque, bueno, seguramente hace unos años era más habitual que los autores de cómic te mencionaran el cine como influencia fuera ajena a los tebeos, ¿no? Pero hoy en día es cada vez más fácil encontrar autores que se ven influidos por la música o que encuentran relaciones, conexiones entre la música y el cómic. Y no sé si tú has reflexionado sobre esto, tienes alguna teoría acerca de si estas artes se parecen entre sí o cómo pueden dialogar. Es que, no sé, para mí la música es como un arte súper profundo que abarca muchísimas cosas. Además, también está obligada actualmente a tener visual también. Ujú. Y también tiene una parte muy narrativa, ¿no? O sea, yo escucho una canción y mi mente pues, puede imaginar escenas, puede imaginar planos, ¿no? O sea, no sé, para mí es muy inspirador. Al final, yo veo páginas que he hecho y las puedo ver influenciadas por canciones que he escuchado. A O la nivel, propia. ¿Sí? a nivel de ritmo quizás o más por la estética que te sugiere la canción. Pues yo diría más estética, quizás. Sí, porque a nivel ritmo no lo veo quizá tanto, pero a nivel estético creo que sí que la música a mí me influencia, sí. ¿Y qué estilos o qué bandas te gustan? Bueno, a ver, es lo típico que dices, escucho de todo, que es horrible decir, es súper. Pero sí que escucho mucha electrónica, pues desde clásicos como Aphex Twin o ahora mismo me flipa Arca, yo qué sé, Plaid, Ocre, mm, bueno, es que hay mucho, o sea, es que decir cosas concretas, Sí. pero bueno, en la electrónica me interesa y la electrónica experimental siempre me ha interesado mucho. Mm. Ujú. Pues no sé si quieres que pongamos algunas imágenes por comentar un poco más tu estilo o algunas Vale, cosas que a mí me llaman la atención y que sí que me gustaría preguntarte por ellas. Voy a ver si soy capaz de compartir pantalla. Vale. Bueno, ahora deberíais estar viendo mi Adobe Acrobat, ¿verdad? Y veis el cómic, espero. sí, se ve, se ve. A ver, aquí. Vale, esto que tengo aquí no es el cómic terminado, definitivo, sino que es el dossier, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea. Sí, Y lo primero que te quería preguntar, yo creo que es algo que llama la atención según se empieza a leer, es la paleta de colores tan limitada, a sí, la que le sacas mucho juego y en la que hay un color que no está presente y que sorprende, porque es el color que asociamos con la naturaleza, ¿no? Que es el verde, y no hay apenas verde, o de hecho creo que no hay nada de verde. Es sí, todo sí, es verdad. azul, blanco y este color así como más rosado. No sé cómo trabajaste el tema del cromatismo en este cómic. Pues a ver, mi idea era como que quería generar una estética un poco agradable, entre comillas, de unos tonos pastel cercanos, pero que luego contrastase con la historia que tiene tela, ¿no? Y es bastante turbia, es un poco oscura. Entonces, me hacía gracia trabajar ese contraste, ¿no? Y buscar los rosas, los azules y también crear una ruptura en el libro, que quien lo lea lo sabrá, ¿no? Que estás acostumbrado a estas tonalidades, ¿no? Cromáticas y al final, bueno, hay partes donde hay una ruptura y principalmente es por eso, porque quería buscar una estética un poco suave, entre comillas, o un poco agradable, que chocase con el misterio que hay en la historia y lo oscuro que tiene. Ujú.
aquí podemos ver también el diseño de este personaje principal con las bolsas y con esa línea que le atraviesa la mitad de la cara, ¿no? Y vemos también en la viñeta de la izquierda vemos un contrapicado, así muy, muy cinematográfico, y es curioso porque luego en realidad el cómic es lo opuesto a todo lo Ya, cinematográfico, ¿no? sí, Porque de sí. hecho tienes, vamos a ver si encontramos por aquí, bueno, por ejemplo, esta manera de narrar, ¿no? Que aquí ya ni siquiera hay viñetas, lo que hay son unas imágenes, unos textos, imágenes que sugieren cosas que son más o menos poéticas. Y también hay bastantes dobles páginas, como esta, por ejemplo, muy espectaculares y en las que das el do de pecho de alguna manera, ¿no? No, Mm. no sé también aquí a nivel de narración, ¿cómo lo diseñaste? ¿Tú hiciste una planificación de página para saber dónde iba cada cosa o fue una cosa más orgánica, por así decirlo? Mm, a ver, sí que tenía un cuaderno donde iba haciendo bocetos, pero nunca he tenido el libro cerrado, nunca. O sea, eso ha sido... Quería un poco que el propio libro me fuese un poco guiando, de alguna manera, no tenerlo cerrado, dibujar, entintar, porque no sé, ya te digo que igual un guionista me asesinaba ahora mismo, pero, pero no quería tener como un guión súper cerrado. De hecho, es que no sabía muy bien cómo iba a ir la historia. Entonces al final me dejaba llevar. Eso sí que las páginas sí que las iba avanzando pues, por ejemplo, por capítulos y tenía Ujú. los abocetados y ya los trabajaba, no me ponía a dibujar directamente, eso sí que no. Y también pensaba un poco, o sea, sí que a nivel narrativo lo he pensado bastante a nivel de quiero que aquí el espectador tenga que volver atrás porque se va a ver obligado de Ujú. alguna manera, ¿no? Eso sí que lo tenía más en cuenta, o sea, pensaba más en cómo se tenía que sentir la persona que lea la novela que como una estructura fija. Ujú. También, claro, una de las cosas que a mí me parece fundamentales en Astenia es que en realidad la historia en sí, entendido como la peripecia que sucede, digamos, no la acción, en realidad es una cosa muy concreta, contada además con mucha elipsis, ¿no? Que es la relación entre estos dos personajes, Mm. pero hay mucho más de eso, ¿no? O sea, al final, en muchas partes de la obra lo que hay es un dejarse llevar, una contemplación, como por ejemplo en esta doble página en la que le sacas, le sacas lírica a la basura, a los desperdicios, Mm. a lo que en general todos solemos asociar con los desperdicios, con lo que no tiene valor. Claro. Sí, es que es eso, o sea, mi idea no era como, no sé cómo decirlo, pero pues que no sea un libro que lees en un minuto, bueno, que se puede leer en un minuto, totalmente, y habrá gente que igual lo haya leído en un minuto o en 10 porque se puede leer, pero es lo que comentas, que lleve a la meditación, a la observación, al plantearse las cosas y eso. Que tengas o puedas pasarte media hora mirando una página quizá, o te sorprenda porque hay detalles, ¿no? En algunas partes. Mm. Sobre todo también porque impones un ritmo muy, en algunos momentos muy rápido y en otros muy lento, a través de utilizar más viñetas o menos viñetas, o de alargar. Hay otra cosa que a mí me interesa mucho de tu grafismo, es cómo deformas los cuerpos, ¿no? Como vemos aquí, que esto también genera como una sensación de estiramiento, ¿no? Tanto del tiempo como de los propios cuerpos. Claro. Esto a mí me ha recordado a algunos autores de cómic contemporáneo, como puede ser Michael LeForge, que no sé si lo cuentas Sí. entre tus referencias, pero me interesa mucho esa manera de representar los cuerpos de una forma poco académica y como muy mutante, ¿no? Como si fueran Mm. de plastilina y los pudieras estirar y deformar como tú quisieras. Mm, o sea, más, pues yo diría que es más la idea que yo quería dar como de un mundo onírico, que una de mis referencias también es Richard Brautigan, el escritor, Uh -huh. que no sé, para mí es como que tiene un mundo propio que me interesaba que Astenia tuviese un mundo propio, ¿no? Un poco como una ensoñación. Y entonces, pues, mi idea era jugar mucho con esas deformaciones de las caras, de los cuerpos,
pero quizá como referencias creo que influyen más artistas que me interesan del mundo del 3D, que juegan mucho con la deformación de los cuerpos, de las formas, y yo creo que también en parte está influenciado por esto. Ujú. Es interesante sobre todo por las posibilidades que te da, ¿no? A nivel de representación, que ya no tienes por qué ceñirte a personajes eh, esclavizados por las leyes físicas, por así decirlo, ¿no? Sí. Sino que puedes hacer lo que quieras. Y lo del entorno onírico también me llama la atención porque otra de las preguntas que te quería hacer es si tú te imaginas la historia ambientada en algún sitio concreto, en España, en Beijing, porque no hay ningún tipo, bueno, aparece McDonald's por aquí, ¿no? Sí. Y una cosa, Y Nestlé. está todo como muy intencionado, ¿no? Porque aparecen de repente ahí en ese Nestlé, aparecen letras chinas, podría ser, pero bueno, al final todo está terriblemente globalizado, ¿no? Y la basura puede Sí. venir de cualquier sitio. Sí, o sea, bueno, yo quería meter mis puntitos de crítica, pero nunca he querido ubicarlo en un lugar concreto, ¿no? O sea, para mí Astenia es lo que te comento, un mundo paralelo, una galaxia como puede ser los mundos de Richard Brautigan Ujú. o de otras narraciones, ¿no? Y por eso me gustaban también los escenarios como tan planos, de color plano, lugares que no sabes dónde está el suelo prácticamente, o si es un edificio, si es naturaleza. Y todo transcurre como una especie de no lugar, ¿no? Por decirlo de alguna forma, Sí, como si fuera un decorado, incluso a veces parece, ¿no? Se puede ver en algunos momentos cómo los personajes caminan por sitios que podrían ser perfectamente decorados. Y eso me llama sí. también mucho la atención. Eh, Otro tema que podría estar presente, bueno, no sé si para ti es algo que está dentro de la obra explícitamente, pero a mí me ha parecido que es una obra que también habla de malos tratos, como mínimo maltrato psicológico, y de Mm. relaciones tóxicas. Y no sé cómo ves esto, si es algo consciente por tu parte. Sí, y a ver, además, parte más de la base de la idea de la autodestrucción, yo creo. O sea, para mí el personaje principal es como que se ha creído esa autodestrucción, que Ujú. creo que en muchas ocasiones pasa y no se valora las capacidades que tenemos. Entonces, también quería hablar de eso, ¿no? Del hecho del poder de la mente, ¿no? O cómo nos puede afectar el hecho de creernos tan autodestructivos o pensar que podemos destruirlo todo. O sea, este personaje nace mucho de esa idea. Y también, por supuesto, el otro, que es turbio a más no poder, pues también habla de lo que te puedes encontrar, ¿no? De gente oscura, de maltrato, de... Sí, sí. Sí, sí que me interesa hablar de esos temas también. Ujú. Mm, En este sentido, a pesar de esto que estamos diciendo, de que hay un tratamiento de estos temas que podríamos denominar de actualidad, aunque en realidad pues, son problemas que han estado siempre con nosotros, igual que mm, el tema del medio ambiente, pero yo, en mi opinión, una cosa que me gusta del tratamiento que haces es que tampoco hay un mensaje moralizador. No hay una moraleja al final que digas, bueno, pues esto es lo correcto, claro. esto que habéis visto está muy mal porque fijaos lo que ha pasado. No, Está no, todo no. mucho más sugerido, ¿no? Mm, sí, pero yo creo que es porque la esencia, bueno, de mi trabajo yo creo que es un poco el que cada uno saque la conclusión. O sea, desde siempre me ha gustado hacer obras, cuando también trabajo como obras simplemente artísticas, que no sean narrativas, Uh-huh. también me interesa que el espectador se genere preguntas y que no dárselo todo comido. Hay Y en muchas... Astenia, pues eso sí, perdón. No, adelante, adelante. Y en Astenia eso tampoco tenía una idea de decir, cuento esto, no. O sea, quería que fuese amplio, no lo que tú comentas, no hacer una moraleja ni enseñar algo concreto tampoco. O sea, más que nada presentar realidades que existen. Sí, aunque sea a través de un recurso de ficción puramente, ¿no? No una obra que Claro. trate directamente la realidad. Mm.
Te iba a preguntar antes si hay mucha diferencia entre la preparación de un proyecto de artes plásticas o simplemente un visual o cualquier tipo de proyecto en el que te embarques y un cómic a la hora de plantear el diseño o el proyecto en general. Hombre, yo creo que hay bastante diferencia. Al final yo con Astenia he estado pues 4 años hermosos. 4 años hermosos, pero porque tampoco le podía dedicar el tiempo que me habría gustado y, y tenía que estar trabajando para poder mantenerme, lo típico. Y luego hacía otros proyectos como era el fanzine de fantasía también. Y por supuesto no, o sea, no tiene nada que ver. Y aparte que creo que tu mente tiene que abarcar muchísimo más. O sea, yo para hacer Astenia tenía que mentalizarme muchísimo y había épocas en las que no podía. De hecho, épocas en las que no dibujé absolutamente nada, Ujú. porque no podía estar metido en Astenia. Y luego cuando encontraba el momento conseguía avanzar. Entonces, no es como, para mí no es para nada como hacer una obra que la puedo hacer en una semana o en 2 días. Ujú. Astenia, pues eso, para mí ha sido una inmersión y a tiempos, cuando me lo permitía la vida. En ese sentido, cuando tú decides presentarte a las ayudas de Injuve, ¿la obra la tenías ya más o menos enfilada o estaba en una fase más primeriza? Pues yo tenía pues unas 40 páginas o incluso menos que ya habían tenido su rodaje y, y hubo como muchos parones también un poco emocionales de decir, este proyecto me va a matar. Pero bueno, al final pues eso, me presenté a Injuve y la verdad que súper agradecido de la oportunidad y muy feliz porque fue como un empujón bastante importante para poder terminar. A veces crees que no le ves fin a los proyectos, ¿no? O sea, si no cuentas con una ayuda, un impulso, a veces es complicado terminar un proyecto pues eso, de 136 páginas, editado en un papel bonito y con una tapa dura. Ujú. Pues igual no me lo puedo ni plantear. Entonces, pues yo la verdad que feliz con la experiencia y con el resultado. Bueno, has mencionado la Mm. edición. Creo que es de justicia también que hablemos de ella, porque la verdad es que es un libro, no sé si se aprecia desde las casas de las personas que nos están viendo, pero es un libro bastante grande, no es el típico 17 por 24, ¿no? Comentábamos antes, y yo creo que ha quedado una edición espectacular por parte de Bank, que yo creo que es una editorial que Sí, suele sí, sí. cuidar mucho sus libros y el acabado final. ¿Cómo ha sido la experiencia con ellos? ¿Te has involucrado mucho en todos los aspectos formales del libro o cómo ha sido? Pues la experiencia muy grata, la verdad. Estoy súper contento. O sea, desde el momento en que tú me diste la noticia, además, que fue como una alegría absoluta de decir, jo, qué guay, que Banks se interese por la novela, porque para mí Banks es una editorial muy, muy buena. Y el trato ha sido muy, muy agradable, muy cercano, normal y la verdad que súper contento porque se nota que cuidan las ediciones, cuidan el papel. Para mí era súper importante. Yo no podía imaginarme a Astenia en un papel que no fuese, pues, no sé, mate, agradable, Claro. cercano. Para mí es como súper importante o que tenga una tapa, no sé, cuidados de edición que están todos y estoy muy feliz. Porque de hecho cuando vi la novela flipé, o sea, aluciné totalmente. Con decir, es que es más bonita de lo que yo había esperado. Y todo eso, pues van que son maravillosos y han conseguido pues plasmar lo que yo un poco les comentaba, porque sí que yo les dije en plan, pues me encantaría que el papel fuese mate, un poco grueso, y luchamos un poco porque esta edición pues tuviese eso, invertir un poco en un papel bueno Ujú. y una tapa también mate bonita. No sé, cuidar un poco también ellos, me gustaba mucho la opinión que tenían porque
Me hablaron también del papel, de la cercanía que ofrece el papel. Este papel no es un blanco puro y Claro. creo que esa calidez también aporta cercanía a la novela. Me parece súper Es importante más al final. ahuesado, ¿no? Por así decirlo. También tiene que Sí, ser sí, un sí. papel que Que aguante yo bien tuve mis dudas. los colores, porque, claro, hay páginas que son color puro, que ni siquiera tiene blanco. Al no tener viñetas, hay páginas Sí. que no tienen blanco claro, esto en un papel brillo, por ejemplo, un Mm. papel muy satinado, pues el efecto habría sido totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso yo tuve mis dudas y me costó, la verdad, decidirme porque era como de esto que lo ves, pero hasta que no lo ves plasmado, ¿no? Te cuesta. Y como yo en pantalla veía tanto el blanco, Claro. eh, pero al final apostamos por este papel y creo que ha sido un acierto total. Y no sé, como te digo, muy contento con la experiencia con MAN, la verdad, porque también creo que es difícil encontrar editoriales que apuesten por gente joven que tampoco es muy conocida y que no tiene como una carrera muy clara, ¿no? O sea, porque yo por ahora soy una persona bastante desconocida. Sí, aunque como hemos estado comentando, llevas tiempo trabajando ya en el mundo Mm, de la creación. Lo que pasa es que, bueno, es la primera vez, ¿no? Que te animas a hacer un cómic. sí, pero bueno, también es como que hay veces que sí que considero que mi trabajo no ha tenido mucha visibilidad. O sea, es ahora cuando empieza un poco a verse, quizá por el tema del cómic, que ahora empieza a conocerse un poquito más, pero mucho tiempo sí que he considerado que mi trabajo no se veía casi. Y aún así veo como que cuesta llegar un poco a él. Mm. ¿Te parece que le demos oportunidad a la gente para que te hagan preguntas o comenten lo que les parezca? Sí, por mí guay. Vale, pues si alguien quiere intervenir, ya sabéis, podéis levantar la manita, le dais abajo al icono de participantes y cuando se abra el menú, el primero de los iconos que veréis abajo, el de la manita, le podéis dar. O si alguna persona prefiere por chat, por chat. Si alguien levanta la mano, rápidamente María, que está por aquí de Injuve, le habilitará vídeo y audio para que pueda participar. Que se animen, que se animen. Ahí tenemos por ahí una manita o es un aplauso, no lo tengo muy claro. ¿Es Steph? Creo que es un aplauso, es un aplauso. Ah, vale. He visto salir una mano, míralo ahí. Ajá. Es Steph, que yo que no veo es nada. coeditor en Bang, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Pues Bueno, no no sé, sé, a ver. parece que no se anima nadie, pero yo tengo preguntas para rato, así que Vale, guay. no te preocupes. Una manita he Mira, visto. mira, ahora, ya. En cuanto he dicho que yo tenía preguntas, ya la gente enseguida, Ya se pican. para no seguir oyéndome a mí. Pues han levantado la mano Kevin y Mariano. Entonces, no sé, María, ¿le habilitas vídeo, cámara a cualquiera de los dos? Ah, bueno, Kevin está preguntando por el chat, vale. Dice Kevin, me ha encantado Astenia. ¿Tienes algún proyecto más entre manos? Hola, Kevin. Qué guay, que te haya gustado. Qué ilusión. Pues sí, tengo un proyecto entre manos que me gustaría que fuese un poquito más corto, que no me lleve 4 años ni uno, por favor. Y en la cuarentena ya empecé con este proyecto, que es un poco una combinación de dibujo y 3D y todo como muy ambientado en el mundo de la fantasía. Y quería pues también hacer como narraciones un poco cortas, como un poco fanzines, pero me gustaría hacer como fanzines un poco de un buen papel y generando como narraciones, pues también un poco como Astenia, bastante experimentales, pero con más texto, o sea, y textos más locos y hablar un poco pues sí que me interesa hablar más de sexualidad, de fantasía, de también meter algo de humor me interesa bastante porque me apetece y he empezado como a hacer cosas en 3D y también en dibujando y haciendo esa combinación que me parece bastante curiosa.
Está comentando Mariano que iba a preguntar lo mismo. Bueno, Vale. y ahora está Steph levantando la mano también. No sé si quieres intervenir con vídeo y audio, Steph, te puede dar acceso María. Hola, no sé si A así me ver. entienden. Vale, aquí estoy. Hola, Hola, ¿qué tal, Ah, Steph? qué guay. no Hola. encontraba la mano antes, pero bueno, solo quería pues eh, decirte mis enhorabuenas por este libro. La verdad es que en Van, cuando lo recibimos, fue como un golpe muy positivo, pero Ujú, la verdad es que es raro ver proyectos así tan fino, tan acabado, con una delicadeza que realmente ves el trabajo duro, ¿no? Del autor detrás de cada viñeta, cada pinceles que pones ahí en las imágenes y la poesía, sobre todo, que sobresale de este libro, que es algo muy ujú. inusual. Y bueno, eso, quería Qué darte guay. ánimos para seguir con tu obra. Y bueno, mi pregunta igual final, porque es verdad que no te pregunté, Ujú. pero como suelen ser los plásticos, bueno, los creadores plásticos tienen tendencia a trabajar el blanco y negro también. Quería saber si tenías algo en mente o algo ya hecho, un proyecto ahí en un cajón que me gustaría Mm, ver. En blanco y negro no suelo trabajar. O sea, por ejemplo, este fanzine que ha mostrado Gerardo antes sí que es en blanco y negro, que lo hice a la vez que Astenia. Sí. Y ahí sí que hay mucha gama de grises y tal, pero sí que me interesa más el color. O sea, siempre pienso más en color y me gusta mucho jugar con el color. O sea, al final Ya. una de las partes de mi trabajo que más disfruto, incluso yo creo que más que dibujar, porque dibujar a veces me mata y me vuelve muy loco, es la parte del color. Vale, Entonces sí que normalmente mi tendencia es a utilizar el color. Por lo menos ahora mismo, en este momento, sí que estoy más ubicado ahí. Mm, vale. mm. Bueno, pues coincide también con la expresividad de este libro, que es más contemplativo, digamos, eh, que narrativo, ¿no? Claro, Eh, bueno, eso es. sí, puede proyectar, no, te puedes proyectar, claro, en cada personaje, ¿no? Cada Ujú. situación, aunque son raras las situaciones, pero siempre te habla al final de algo personal. Sí, sí. Sí, qué guay. Jo, qué bien conocerte así, verte la Sí, la cara. verdad es que no, habíamos hablado por teléfono, pero Sí, no muchas sabíamos. veces, pero vernos así, qué guay, qué ilusión. Bueno, Pues, y eso, el tema del color, pues que también me interesa mucho narrar con el color. O sea, es una sí, parte que en Astenia está muy presente. mm, Mm, Así que, bueno, pues muy bien. jo, pues qué guay, gracias por asistir. No, me perdí el principio, no vi las páginas en blanco y negro, pero te las pediré Sí, para hombre, ver. te lo mando, claro. Vale. Sí, sí. Muchas gracias, Steph, también por todo el apoyo y por la edición que habéis hecho. Que, bueno, no, te diré que no es una sorpresa porque ya sabemos todos que sois una editorial que mimáis mucho los libros, pero Intentamos, sí. os ha salido un cómic estupendo. Ha sido un placer. Hay más preguntas por aquí, vamos a ver. Amalia pregunta, Andrés, has hablado de referencias musicales. Si tuvieras que ponerle banda sonora a Astenia, ¿qué te vendría a la cabeza? Un abrazo. Las leo, aunque tú también las puedas leer, más que nada porque si no, luego en el Ya, vídeo ya, ya. no se va a poder leer. Guay, guay. Hombre, es buena pregunta, la verdad. Es buena pregunta. Pues creo que diría Blade, Arca, sus primeros trabajos. Es muy difícil. Y es que también a veces me cuestiono si Ladytron, el tema mítico de Destroy Everything You Touch, que ha podido ser un balazo en mi cabeza que se quedó ahí y que puede ser que también ese tema esté muy presente. O sea, pues diría esas tres cosas. Mm.
Hay otra pregunta de Mariano que dice, ¿has tenido la idea de Astenia siempre bien definida o ha ido mutando a lo largo de los años? Gracias. Es una pregunta interesante porque antes has mencionado que has estado 4 años trabajando en él. Entonces, claro, 4 años dan para mucho, ¿no? Para empezar, porque Sí. uno no es la misma persona cuando empieza el proyecto que cuando No, lo termina. Totalmente. No, desde luego. Además, a nivel gráfico yo me veo muy... O sea, estoy muy feliz con Astenia, pero sí que veo que ahora mismo estoy en otro momento estilístico, ¿no? La pregunta era, perdón que se me ha ido la olla. Sí, no, culpa mía que luego he puesto mi propia apostilla. Te la leo otra vez. ¿Has tenido la idea de Astenia siempre bien definida o ha ido mutando a lo largo de los años? Nunca ha estado definida 100%. O sea, yo sabía lo que quería hablar, sabía lo que quería expresar, o sea, como sensación de libro, pero no como, ya lo he comentado antes, ni cómo termina, ni cómo se desarrolla. Ha sido bastante mutación absoluta. Y de hecho me hace más gracia que sea así, la verdad, a que estuviese todo cerrado. Entonces, ha ido mutando total, he ido incluyendo cosas, he quitado otras. Sí, no ha estado nada cerrado en ningún momento. ¿Crees que eso te da más frescura a tu trabajo? ¿De alguna manera te sirve para no perder la motivación? Saber que tú en un momento dado pues, puedes Sí, cambiar y... no, total. Sí, porque yo creo que si Astenia hubiese estado cerrada desde el principio, me habría dado como más pereza trabajar en este proyecto, pero en cambio he preferido que la propia historia me guiase y me motivase, ¿no? También en un punto, o sea, decir, hostia, ahora pasa esto, o sea, es que, y lo visualizo y, no sé, para mí es más, me parece más divertido y bueno, también me sorprende a mí mismo, ¿no? Entonces, no me gusta cerrarlo todo desde el principio, me gusta que esté abierto. Y de hecho, en estos nuevos proyectos que quiero hacer, por eso quiero que sean más cortitos, ¿no? Porque quiero que si de pronto, no sé, que no esté nada cerrado, es que no me interesa tanto eso. No. No me interesa un guión cerrado donde narro una cosa. No, prefiero que surjan las cosas de una manera un poco natural, como esta conversación, directamente. O sea, que vaya surgiendo. Hay alguna mano más por aquí levantada. Victoria tiene la mano levantada y tiene... Ahí está. A ver, no sé. Hombre, Hola. Hola, ¿Qué hola. tal? Qué guay. ¿Qué tal, Andrés? Bien, ¿y tú? Que bueno, me ha molado mucho Astenia, eso, muy bien, muy bien. Todo genial. Que, a ver, yo te quería preguntar, en realidad no tiene mucho que ver con Astenia, pero a la vez sí. Y es como si consideras que ser artista o crear Ujú. es de algún modo como una condena. O sea, me explico. Como que tienes que atravesar un poco tus traumas Ujú. y exorcizar un poco como esa parte oscura, ¿no? Y como materializarla y reflejarte en ello, como que si eso te parece un proceso, para ti es un proceso duro. No diría que es duro, o sea, sí que creo que es una condena total. Y el hecho de ser artista tiene una parte de condena bastante evidente. Sí. Pero no sufro con ello, sino que para mí tiene un punto terapéutico. O sea, Vale. para mí dibujar, hacer obras, tiene un punto terapéutico, no lo sufro para nada. O sea, me libera, de hecho. Y si consigo expresar algo, para mí es una liberación, no es un sufrimiento. O sea, me puede costar más o menos. Y hay obras o dibujos o cosas que igual me puedo enfrascar más. Pero si al final lo consigo, para mí es una terapia. Y además tengo la libertad de hablar de temas que me interesan. O sea, me parece maravilloso eso. Entonces, no lo veo tanto como una condena. Veo más la condena de ser artista y sobrevivir como artista o Ya. Y sobrevivir, sí, sí. sí, o a lo que te tienes que enfrentar siendo artista. Pero el hecho de hacer arte o crear me parece una maravilla y lo disfruto totalmente. Sí. Pero muy guay tu pregunta, ¿eh? Vale. Me encanta. Te quería preguntar también otra cosa, ya que estoy.
que si, en plan, ¿qué sueñas? O sea, si tus sueños influyen de alguna manera en lo que plasmas luego en papel. Pues la verdad que yo creo que soy el prototipo de persona que sueña, que me quedo en la hipnopia a diario. No, o sea, no es que tenga sueños nocturnos porque nunca me acuerdo y de hecho como que he trabajado a veces en apuntarlos y tal. Pero sí que soy una persona muy de quedarme así y quedarme un poco en la hipnopia. Y es más juego de imaginación, imaginar cosas. Soñar cosas, pues, a Ni ver, idea, pues ¿no? paranoias como todo el mundo, pero no, pero no soy una persona que como súper consciente de sus sueños. Soy más de imaginar, eso sí. Vale. Muy bien. Pues muchas gracias por tus De nada. preguntas. Qué guay. Gracias, Qué guay, Victoria. Andrés. Un beso grande. Un besito. Vamos a ver si hay más gente que quiera preguntar alguna cosa. De momento no. Así que voy a aprovechar y voy a seguir preguntándote yo alguna cosa. Genial. Que no quiero quedarme con la curiosidad. Porque antes he apuntado mentalmente algo que me ha surgido antes, hace un ratito, cuando hablabas de la relación entre las piezas de visuales y el 3D, ¿no? Que es con el que estabas trabajando ahora. Y este tipo de proyectos transmedia, podríamos decir, son cada vez más habituales, ¿no? Empieza a existir un perfil de autor de cómic que no hace solo cómics, sino que en realidad tiene una concepción artística más amplia. Y estoy pensando, por ejemplo, en otra artista que ha sido becada por Injuve, en otra categoría, que es Clary Moreno, por ejemplo, que hace música, hace performance, hace instalación, hace cómic, pero lo percibe todo como una unidad. O, por ejemplo, no sé si conoces el trabajo de Cintia Alfonso y de Oscar Raña, que hacen animaciones, pero luego hacen también fanzines, lo hacen todo dentro de una misma línea gráfica. No sé cómo ves esto, si concibes la creación de cómic como un apartado separado de la obra plástica o no, o lo concibes todo como una entidad. Yo creo que siempre hay una esencia, o sea, siempre hay una esencia base. O sea, yo puedo hacer obras y creo que también tienen un toque de astenia y también yo de hecho también hago música, o sea, y creo que también tiene esa base misteriosa, un poco sensual también y creo que, no sé, al final das ese baño personal a lo que haces y yo creo que también eso es bonito, ¿no? Poder expresarlo de diferentes maneras, ¿no? Pero sí que me interesa también pues otras disciplinas y que tengan esa esencia, aunque no sea exactamente lo mismo, pero me parece muy guay eso. Muy bien. Estoy viendo que hay otra persona con la mano levantada, Javier Juguera. Genial. Hola. Hola. Buenas. Qué guay. Hola. Te quería hacer una pregunta. ¿Se oye? Sí, se oye. Ah, vale. Te hemos oído con la presentación y ya tenemos el libro y nos ha gustado mucho. Pero cuando tú piensas una historia, ¿primero dibujas y luego escribes o escribes algo y luego dibujas? Pues en este caso sí que hacía las dos cosas un poco a la vez. Sí que nació del puro dibujo la historia. Yo creo que me inspiré en una ilustración que hice y de ahí ya empecé a imaginar la narración, ¿no? Pero sí que escribía bastante y hacía dibujos como lineales, como si fuese una canción de subidón, bajón, para que la narración tuviese esos altibajos que tiene Astenia, ¿no? Y no he empleado tanto la escritura a la hora de hacer el cómic o la narración, sino que más el dibujo. Y sí que hacía muchos bocetos rápidos y que garabatos total que para mí eran como apuntes, como casi, ¿no? De lectura. Y como no parto tanto del texto, sino de la imagen, me parece más interesante hacer bocetos que escribir como tal. O sea, los textos casi eran anecdóticos. O sea, no... Yo creo que como
prioridad siempre ha sido el dibujo y la imagen, la estética y el color. Pero muy bonita la pregunta, me gusta. Bueno, pues nada. Enhorabuena. Oye, muchísimas gracias. Que trabajéis mucho por ahí por el taller. Mucho. Un beso. Chao. Chao. Andrés, a raíz de la pregunta que te han hecho los compañeros, se me ocurre, has dicho que el texto casi es anecdótico. Realmente, si uno hace la prueba y lee Astenia fijándose solamente en las imágenes, se pierden algunos matices, pero en realidad se puede entender perfectamente lo que está pasando. Y eso me lleva a preguntarte si en algún momento del proceso de estos 4 años de realización te has planteado, bueno, ¿y si hago un cómic mudo exclusivamente? No sé si eso te ha pasado por la cabeza. ¿Pero con Astenia o con otros proyectos? Bueno, con otros proyectos también es interesante, pero Con Astenia. Con las dos, pero te puedo hacer las dos Vale. preguntas. Vale, guay. Pues en Astenia no me lo planteé porque sí que imaginaba frases y me apetecía poner frases un poco potentes o que hiciesen pensar a la persona. Y siempre había pensado que tuviese algo de texto. No quería tampoco, porque ya había hecho también proyectos como súper de pura imagen y quería incluir un poco más de texto. Y no estaba dentro de mi idea el hacerla muda totalmente. No. Y luego, actualmente sí que pienso como que me interesa meter más textos más, también como un poco experimentar con ellos. No me imagino ya tanto... Sí que me encantan los silencios y las imágenes que hablan por sí solas y creo que eso va a estar siempre en todo lo que haga. Pero también me apetece mucho experimentar con el texto. Estamos terminando, estamos cerquita de la hora ya de presentación, así que si alguna persona se está pensando si intervenir o no, es el momento de que lo haga. Que le dé. Mientras tanto, yo te sigo haciendo preguntas para satisfacer mi curiosidad. Genial. No sé si, bueno, de los autores que tú ahora puedas seguir en la escena española del cómic más, vamos a decir, experimental, todo el mundo de la autoedición y demás, ¿hay algunos que consideres influencias o que te guste mucho su trabajo? Hay mucha gente que me gusta su trabajo. O sea, esta pregunta me parece... ¡Buah! Yo creo que la podrías estar una hora, ¿no? Hablando. Sí, o sea, no tanto una hora porque me cuesta mucho decidir. O sea, porque hay gente que me parece súper interesante y intento comprar cómics y disfrutarlos porque me encanta tenerlos, además. Y no sé, o sea, no te sé decir como gente súper concreta. Me parece súper difícil. Me parece, vamos, me quedo hasta cohibido. Pero sí que sigo mucha gente y me encanta estar al tanto de lo que se hace y tengo una lista, de hecho, como de cosas que quiero ir comprando un poquito a poco para disfrutarlas. Y no sé, no te sé decir, es que hay tanta gente que me parece interesante y me influencia. Bueno, pero independientemente de los nombres particulares, sí que, sí. Bueno, me has contestado un poco, ¿no? Por dónde iba yo. O sea, que sí que eres una persona que está muy al tanto de lo que se va publicando y intento estás al loro de la escena, digamos. Intento estarlo. A veces no me da la vida, por desgracia, claro. y no estoy tanto como me gustaría, pero sí que intento y en mi mente está, quiero comprar esto y va a caer. O sea, eso sí, y van cayendo poco a poco. Muy bien. Pues mira, tenemos aquí una pregunta que bien podría ser la última porque sería perfecta para terminar. Pregunta Steph, si tuviera un epílogo Astenia, ¿cuál sería? Difícil también. Buah, no lo sé, es que no te sé decir. Me cuesta esta pregunta también. El final parece claro, ¿verdad? Bueno, no vamos a desvelar cómo termina la obra, pero el final es muy cerrado. Realmente, bueno, sí. No sé si... No, sí, a ver, y luego... Claro, tampoco quiero como desvelar nada. O sea, pero sí que hay un mensaje. Sí que hay un mensaje
claro y creo que es bonito también. O sea, al final es una novela oscura, pero tiene un punto bastante bonito y poético. Y también, es que tampoco quiero desvelar mucho. Pero bueno, tiene un punto optimista dentro de la oscuridad y a mí eso me parecía guay, parecía bonito. Pues sí, no decimos nada más para... Me gusta dejarlo en todo en el misterio, Sí. la verdad. Bueno, pues no sé si habrá, quizás hay tiempo igual para una preguntilla más, si alguien se anima, y si no, lo podemos dejar aquí, invitando sobre todo a que leáis Astenia si no lo habéis hecho ya, porque es un cómic verdaderamente sorprendente y además fruto de un trabajo arduo por parte de Andrés. Yo creo que eso se nota en el libro, que hay un concepto detrás, unas ideas y sobre todo una capacidad para plasmarlas en una obra muy redonda. Y nada más, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí. Ha sido un placer. Gracias a Enjuve también por todo, por su apoyo, Andrés, por la colaboración y por brindar este espacio también para poder hacer esta presentación en tiempos de pandemia, que yo creo que a pesar de eso nos hemos sentido muy arropados, ¿verdad, Andrés? Sí, Ha habido sí. mucha calidez. No, yo quiero dar las gracias, o sea, a Injuve, a ti Gerardo también muchísimo porque has estado ahí durante el proceso y para mí has sido una figura muy importante y te estoy súper agradecido, la verdad. Gracias a ti. También a Bang por la cercanía y por este trabajo que estoy muy feliz. Y a la gente bueno, a las personas que han asistido hoy, que estoy muy contento, la verdad. No esperaba tanto y a la gente que muestra interés por mi obra y por la obra de gente joven, artista y que está ahí. Y las personas que estuvieron conmigo durante el proyecto de Astenia, que ha sido un proceso largo, pues eso, gracias. Muchas gracias. Pues lo dicho, muchas gracias a todo el mundo y nada, esperamos poder acompañarte pronto en la presentación de una nueva obra. Andrés, esto no se para. A ver, que no tarde tanto, por Dios. A ver si es más pronto. Pues Bueno, muchísimas gracias. pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima.